Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta clase virtual la maestra Gabriela Rojas Castillo, maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino, en esta oportunidad para poder desarrollar con ustedes, queridos estudiantes, el curso de Biología para el sexto grado de primaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial el ponernos nuevamente en contacto a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión, queridos estudiantes, conociendo nuestro propósito. Ustedes saben que toda sesión tiene un propósito y el propósito de esta sesión es que al término ustedes van a estar en la capacidad de poder conocer y valorar la taxonomía como parte de la biología y su aplicación en la clasificación de los seres vivos que podemos conocer o que están a nuestro alrededor. ¿Correcto? Para poder alcanzar este propósito, ustedes saben que tenemos que estar muy atentos a nuestra sesión, queridos estudiantes. Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. La taxonomía, tema 22. Taxonomía es una rama de la biología que también forma parte de la sistemática. Se conoce a la taxonomía como el arte de ordenar, ¿correcto? Pero el arte de ordenar a los seres vivos. Y este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar principalmente de este señor, muy importante en este tema. Me estoy refiriendo a Carlos Linneo. Carlos Linneo fue un estudioso, un biólogo, que empezó a preocuparse para poder ver de qué manera organizaba y ordenaba a los seres vivos que tenía, que estaba en ese momento de repente conociendo y tratando de ordenar. Entonces, él empieza y crea la taxonomía. Es la rama de la biología que se ocupa de ordenar y clasificar y dar nombre a los seres vivos. La palabra taxonomía proviene de dos vocablos. Taxis, que significa orden, y nomos, que significa ley. ¿Correcto? Ahora, había una gran cantidad, como ahora, una cantidad muy considerable de seres vivos, los cuales tenían que algunas características generales, otras se iban diferenciando. Por lo tanto, entonces, para poderlas clasificar, se ha tenido que usar ciertas normas y procedimientos, ¿correcto? Con ciertas normas, ciertas leyes, ciertos procedimientos, se ha llevado el proceso de clasificación de los seres vivos. Y como mencionábamos hace un momento, el padre de la taxonomía es el médico Carl von Linneo o Carlos Linneo, quien no solo aportó con métodos de clasificación, sino que inventó un sistema para nombrar a los seres vivos llamada la nomenclatura binomial. ¿Qué quiere decir? Una nomenclatura que estaba formada por dos vocablos, que consiste en el nombre científico del ser vivo. Tiene dos palabras, la primera se refiere al género y la segunda se refiere a la especie. Entonces, Carlos Linneo empezó a clasificar a los seres vivos y para ello utilizó nomenclaturas o nombres formada por dos palabras. La primera que indicaba el género y la segunda que indicaba la especie. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es por ello, por ese aporte que Carlos Linneo dio a la clasificación de los seres vivos, se le conoce como el padre de la taxonomía. Y de la taxonomía moderna también.
Muy bien, entonces taxonomía es una rama de la biología que se va a encargar de ocupar, de clasificar y dar nombre a los seres vivos. Taxonomía proviene de dos vocablos, hemos dicho taxis, que es orden, y nomos, que significa ley. Muy bien. Por ejemplo, nosotros conocemos a este fruto como el maíz, ¿correcto? Pero tiene que ser conocido a nivel mundial, en todo lugar. Por ejemplo, si nosotros vamos a Colombia, vamos a Estados Unidos, vamos a China o a México, vamos a encontrar este producto, que acá lo conocemos como maíz, pero de repente en esos países no lo conocen como maíz, sino con otro nombre. Pero para poder generalizarlo, para poder identificar a este ser vivo o a esta especie en cualquier parte del mundo, Carlos Linneo nos propuso o dio una nomenclatura formada por dos vocablos, ¿correcto? Que es el género y la especie. Y esa unión de esas dos palabras se conoce como su nombre científico. Y en cualquier punto de la Tierra, en cualquier lugar, con el nombre científico todos podemos identificar al maíz. Entonces, ¿cuál es el nombre común que tiene este fruto? Nombre común es el maíz. Pero ¿cuál es el nombre científico? Nombre científico es sea maíz. Este nombre, que está formado por dos vocablos, por eso dice que es una nomenclatura binomial. La primera indica el género y la segunda indica la especie. El género siempre va a empezar con mayúscula y todo lo demás va en minúscula, incluyendo la especie. Entonces, este producto que nosotros conocemos como maíz, en cualquier parte de la Tierra, del planeta, lo pueden conocer con su nombre científico de sea maíz. Sea maíz. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a otro segundo ejemplo. Este animalito, que muchas veces lo hemos visto de repente por casa, ¿no? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Cómo se llama este animalito? ¿Mm? Muy bien, correcto. Se conoce con un nombre común de cucaracha. Pero así lo conocemos acá. Pero en otros lugares de repente no lo conocen como cucaracha. Y para poderlo identificar, utilizamos el nombre científico. ¿Cuál sería el nombre científico de este animalito? Periplaneta americana. Periplaneta americana es el nombre científico. Sabemos que el primero indica el género y la segunda indica la especie. La unión del género y la especie me da el nombre científico de esta especie. ¿Correcto? Entonces, en cualquier parte podemos nosotros identificar a la cucaracha con su nombre científico, Periplaneta americana. Y ya todos se identifican a este animalito. Entonces, es necesario conocer los nombres científicos de las especies para poder comunicarnos y para poder identificarlos en cualquier parte de la Tierra. Porque ese es un nombre común, es un nombre científico que todos los van a conocer. Entonces, ¿quién creó este nombre científico o quién dio los inicios y las características para darle este nombre científico a las especies? Carlos Linneo, ¿correcto? Este nombre científico está formado por la unión de el género y la especie. El género siempre va a empezar con la letra mayúscula, solamente el inicio, y todo lo demás debe estar en minúscula. Esas son normas, como dijimos, son normas, son pautas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, toda especie tiene un nombre común y también un nombre científico.
Ahora vamos a hablar de las taxonomías, de las categorías taxonómicas. Para poder clasificar a una especie, vamos a tener que utilizar estas categorías. ¿Qué serán las categorías taxonómicas? Van a ser jerarquías en los que se agrupan los organismos según las semejanzas. ¿Ya? Según las semejanzas que tienen, van a estar agrupadas en una de las jerarquías. Por ejemplo, ¿cuáles son esas jerarquías? Dominio, es la más amplia, el reino, el filo o la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías taxonómicas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estas categorías que van a ser jerarquías de selección, de agrupación de los seres vivos por sus semejanzas. Entonces, hay que recordar eso. ¿Cuál es la categoría más amplia? El dominio. ¿Y cuál es la categoría más pequeñita? La especie. La especie, ¿ya? Y de ahí va aumentando las semejanzas y la agrupación. Por ejemplo, el lobo se parece al perro, pero no son iguales, pero tienen algo en común. Entonces, de repente van a pertenecer al mismo dominio, al mismo reino, al mismo filum, a la misma clase, pero ahí se va a ir diferenciando. ¿Correcto? Entonces, para poder clasificar a un ser vivo, se tiene que analizar todas estas categorías y ubicarlo. Muy bien. Continuamos. Por ejemplo, ¿quién no tiene esta mascotita en casa? ¿No? Son uno de estos animalitos muy cariñosos. Me estoy refiriendo al gato. Me dice, si aplicamos las categorías taxonómicas al gato doméstico, empezaríamos por la categoría más alta, que es el dominio. Es decir, si las células del gato tienen núcleo, entonces el dominio que pertenece a este animal sería dominio eucariota. Miren, de lo más amplio. Y el dominio va a ver si tiene célula procariótica o eucariótica. Y nosotros sabemos que una célula eucariótica es aquella que tiene el núcleo o la membrana nuclear. Y las células procarióticas son las que no tienen la membrana nuclear. ¿Ya? Entonces, las células de este gato, todas son células eucariotas. Es por eso que pertenece al dominio eucariota. ¿Y cuándo decíamos que una célula era eucariota? Cuando tiene núcleo. Muy bien. Dentro de este dominio hay 4 reinos. El reino protista, fungi, planta y animalia. Dentro de esos 4, ¿dónde está el gato? ¿Qué reino es? Reino animalia. Entonces vamos completando ya el reino. Bien, ¿ve? Dominio eucariota, porque sus células tienen núcleo. Reino animalia, porque él pertenece dentro de estos 4 reinos, está dentro de los reinos de los animales. ¿Correcto? Por lo tanto, el gato estaría en el reino animalia. Dentro de este reino se encuentra el filum, es decir, si el organismo tiene columna vertebral, entonces pertenecerá al filum Chordatus. ¿Tendrá columna vertebral? Sí, entonces el gato es filum Chordatus. Y así sucesivamente se va llenando. El gato cuando nace se alimenta de leche de su mamá o no. Correcto, sí. Por eso es un mamífero. Ahora, ¿cuál es la característica del gato? El gato en sí es un carnívoro, aunque ahora en casa se acostumbra a comer muchas cositas más, ¿no? Pero su característica de estos animalitos es que son carnívoros. Familia felinos, género Felix, especie Felix silvestri. Felix silvestre, ¿ya? Pero es el gatito que ya está domesticado y que vive en nuestra casa. Entonces, miren cómo, de acuerdo a las características que tiene este gato, que tiene células con núcleo, que es un animal,
que tiene columna vertebral. Cuando nace se alimenta de la leche de su mamá. Es carnívoro, pertenece a la familia de los felinos. Género Felis, especie Felis silvestris. Estas son las categorías de clasificación del gato. El dominio, el reino, el filum, la clase, orden, familia, género y especie. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Dominios ahora. También en esta parte de taxonomía tenemos que mencionar a un personaje muy importante que también aportó en la clasificación de estos seres vivos. Nos estamos refiriendo a Carlos Woese, ¿ya? Y sus colaboradores son los que clasificaron a los seres vivos en 3 dominios: arqueobacterias, eubacterias y eucariota. ¿Correcto? Entonces, Carlos Woese clasificó a los seres vivos en 3 dominios: arqueobacterias, eubacterias y eucariota. En este último dominio de eucariota están los reinos que conocemos: el reino protista, fungi, plantae y animalia. ¿Por qué? Porque ellos tienen células o son seres vivos que tienen células con núcleos. ¿Correcto? Dice, estudiaremos los 2 primeros dominios, es decir, arqueobacterias y eubacterias. Entonces, ¿quién es el que dio esos 3 dominios? Fue Carlos Woese. ¿Correcto? Él clasifica a los seres vivos y dice, va a clasificarse en 3 dominios: el dominio arqueobacterias, el dominio eubacterias y el dominio eucariota, que está formado por los 4 reinos: protista, planta, fungi y animales. ¿Correcto? Miren, estos 2 dominios van a tener células procariotas. En cambio, el último dominio va a tener células eucariotas. Entonces, Carlos Woese ha tomado en cuenta para la clasificación cómo estaba formada la célula de estos seres vivos. Y partiendo de ello, nos habla de 3 dominios. Muy bien. Vamos ahora al primer dominio. El dominio arqueobacterias. Son seres procarióticas. ¿Qué quiere decir procarióticas? Que no tienen núcleo, ¿correcto? No tienen núcleo. Y unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelulares? Que está formada por una sola célula. Miren, entonces, este dominio arqueobacterias van a ser los más primitivos. ¿Ya? Son células procarióticas, que está formada por una sola célula. Son parecidas a las bacterias, miden 0,5 a 5 micras, con formas de bastones, conos, espirilos, se reproducen por bipartición. Son las células más antiguas y habitan en zonas extremas, pues viven en las fuentes termales, depósitos profundos de petróleos calientes, en el mar muerto y aún dentro de del estómago de los rumiantes, en el que descompone la celulosa de las hierbas que son animales que estos animales consumen. Entonces, estas bacterias son las más primitivas, son procarióticas y son unicelulares. ¿Correcto? Y son necesarias para la digestión de la celulosa de una res. Entonces, es una arqueobacteria beneficiosa para este animal. ¿Dónde viven? Viven en lugares muy extremos.
en aguas termales, donde de repente está a muy altas temperaturas. ¿Correcto? También dice que se encuentra en los pozos petroleros que están en calor. Puede encontrarse en el Mar Muerto, etc. ¿Correcto? Ambientes abióticos y bióticos donde viven las arqueobacterias. Y también dentro del rumen de la vaca, dentro del Mar Muerto, etc. Léxico. Procariótica. ¿Qué es la procariótica, hemos dicho? La célula no contiene membrana nuclear. No tiene membrana nuclear. ¿Y qué es un ser unicelular? Ser vivo formada por una sola célula. Esas son las características de la arqueobacteria. Ahora vamos a las eubacterias. Existen dos grupos de eubacterias, bacterias y cianobacterias. Las bacterias son organismos unicelulares y procarióticos. Procarióticos, no tienen núcleo. Son de forma de conos, bacilos, espirilos o vidrios. Tienen como material genético el ADN, ácido desoxirribonucleico, en forma de una hebra circular. Posee una pared celular, membrana celular, citoplasma y flagelos para moverse. Estas bacterias se reproducen por bipartición. Acá las tenemos, ¿ven? Las bacterias. Las bacterias también las podemos encontrar en el medio ambiente, ¿correcto? Como decimos, hay bacterias que son buenas para el organismo, pero también hay bacterias que van a causar enfermedad. Uno de ellos es el cólera, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis es transmitida por una bacteria, el bacilo de Koch. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Pero hay también bacterias que son beneficiosas, ¿sí? Dice, hay otras bacterias que son beneficiosas para la salud de las personas, como las que hay en el yogur, para elaborar el vino, para fermentar la leche, para elaborar los antibióticos. Siempre van a utilizar ciertas bacterias beneficiosas. Hay que recordar que las cianobacterias son capaces de realizar fotosíntesis. Se les designa algas verdes azuladas o cianofitas. ¿Ya? Correcto. Vamos entonces a continuar. Vamos ahora a trabajar nuestro librito. ¿Ya? Vamos a la parte de la retroalimentación. Número 1. Me dice, son las bacterias más antiguas. A ver, Carlos Wossi hizo una clasificación de los 3 dominios, ¿no es cierto? Y dentro de esos 3 dominios mencionó a las más primitivas, a las más antiguas. ¿Cómo las llamó? Correcto. Arqueobacterias. ¿Ya? Las arqueobacterias son las bacterias más primitivas. ¿De qué se encarga la taxonomía? Pregunta número 2. ¿Qué habíamos indicado? A ver, ¿de qué se encarga la taxonomía? Tenía principalmente 2 funciones, ¿correcto? La primera era de clasificar a los seres vivos de acuerdo a sus semejanzas. Y la segunda es de dar nombre a los seres vivos, ¿correcto? Y para darle nombre utilizó pues esos nombres científicos que estaba formado por una palabra que indicaba el género y la otra que indica la especie. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta 3. Las eubacterias se clasifican en... Muy bien. Las eubacterias se clasificaban en 2 grandes grupos. ¿Cuáles eran? La primera, las bacterias, y la segunda, las cianobacterias. Estas cianobacterias
son las que realizan fotosíntesis. ¿Correcto? Realizan fotosíntesis. 4. Las son eubacterias que realizan fotosíntesis. Ah, ya lo recontestamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? Las cianobacterias. Son las que van a realizar la fotosíntesis. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hacer una lectura para poder entender y para poder comprender y aplicarlos. Muy bien. Trabajando en clase. Mejora tu dicción y aumenta tu conocimiento. El yogur es, por definición, un producto probiótico. Probiótico es cualquier producto que en su composición contiene bacterias vivas que pueden ayudar a que nuestro cuerpo funcione mejor. El yogur se inventó por casualidad 2000 años antes de Cristo, cuando los nómades búlgaros transportaban en sus caballos obres cargados de leche. Iban de un lugar a otro con sus obres y estos recipientes contenían bacterias. Y estas bacterias fermentaron la leche, dando lugar al yogur. Por lo tanto, la palabra yogur es de origen turco y significa algo así como leche coagulada. El adulto medio posee una colonia de bacterias intestinales que pesa unos 2 kilogramos. Mantener esa colonia sana y en buenas cantidades es necesario para que nuestro cuerpo funcione como es debido. Y ahí entra en juego nuestra alimentación. Para ello, se recomienda consumir productos prebióticos y probióticos. Los prebióticos son aquellos que contienen los elementos que estimulan la aparición y crecimiento de la flora intestinal bacteriana. Los probióticos son los que incorporan directamente dichas bacterias y en el polo opuesto están los antibióticos, que son cualquier sustancia que elimina nuestras bacterias, buenas o malas. ¿Ya ven? Entonces, si nosotros nos sentimos mal y vamos a la farmacia y nos dice, ya, tómate este antibiótico, no podemos tomar. Porque el antibiótico, ¿qué hace? Me dice que va a matar la flora intestinal que tenemos, nuestro microbiota interno, las bacterias que están dentro del cuerpo y que ayuda a su funcionamiento. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 1. ¿El yogur es de origen búlgaro, turco, intestinal, prebiótico, bacteriano? ¿Dónde apareció el yogur por primera vez? ¿Dónde se cuajó esa leche por primera vez? Muy bien. En nómades búlgaros. Entonces el yogur es de origen búlgaro. Muy bien. ¿Qué significa yogur? ¿Qué significa yogur? Yogur significa leche coagulada. Significa leche coagulada. ¿Ya? Ese es el nombre que dieron al yogur. ¿Por qué? Porque tiene una estructura como si fuese una leche que está coagulada, ¿no? Entonces, ¿qué significa yogur? Leche coagulada. ¿Qué es un prebiótico? ¿Qué era el prebiótico? Es aquellos que contienen los elementos que estimulan la aparición y crecimiento de la flora intestinal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a practicar, ¿ya? Haciendo la taxonomía de nuestra mascotita. ¿Quién no tiene un perrito en casa?
¿Mm? Entonces, miren, el dominio. Acá le faltó el dominio. ¿Qué tipo de células tiene este animalito? ¿Procarióticas o eucarióticas? Eucarióticas. Entonces el dominio sería dominio eucariota. Reino. ¿A qué reino pertenece? Es al reino animal, porque es un animal. Filum, cordado, porque tiene la columna vertebral. Clase, mamífero, porque al nacer se alimenta de la leche materna. Orden, carnívoro. El perrito en sí es carnívoro. Suborden, Canifornia. Familia, Canidae. Género, Canis. Especie, Canis lupus. Y subespecie, Canis lupus familiaris. Entonces, este es el nombre en la cual se identifica en cualquier parte de la tierra. Canis lupus familiaris sería el nombre científico de nuestros perritos. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Verificando el aprendizaje. Ahora vamos a nuestros libritos, por favor. Es la ciencia que nombra y clasifica a los seres vivos. ¿Cómo se llamaba esta ciencia que nombra y clasifica a los seres vivos? Correcto, nos estamos refiriendo a la taxonomía. No olvidar, la taxonomía, ¿no? Nos ayuda a clasificar y a nombrar a los seres vivos. 2. Propuso el sistema de nomenclatura binomial. Carlos Wosse, Robert Hooke, Carl von Linneo, Louis Pasteur, Albert Einstein. ¿Quién es el que dio la nomenclatura binomial? Correcto, Carlos Linneo. 3. Es una categoría taxonómica dentro de las categorías taxonómicas que hemos encontrado. Cianobacterias, arqueobacterias, eubacterias, bacterias o especie. ¿Cuál sería las categorías o la categoría taxonómica? En este caso, es la especie, ¿no? Que va a indicar al individuo. 4. Periplaneta americana. ¿Es el nombre científico de qué animalito? ¿De qué animalito? Correcto, de la cucaracha. Los dominios vivientes son, a ver, según este señor Carlos Wosse, ¿cuántos dominios clasificó? Correcto, 3. ¿Cuáles eran? Arqueobacterias, eubacterias y eucariota, ¿correcto? Entonces, acá hablamos de 3 dominios. 6. Los dominios fueron propuestos por ¿quién? ¿Cómo se llama ese señor que habló? Fue un médico, ¿no? Que habló de los dominios. ¿Quién fue? Carlos Wosse, Carlos Linneo, Robert Hooke, Platón, Robert Koch. ¿Cuál es? Correcto, Carlos Wosse. Él es el que dio esos 3 dominios. 7. El primer dominio viviente, ¿cuál es? El más primitivo, pero es viviente. Correcto, las arqueobacterias. 8. Es el dominio formado por células antiguas. ¿Cuál de estas es el dominio? Hemos dicho que son 3 dominios, pero de esas 3, ¿cuál es la más primitiva? ¿Cuál es la que está formada por células antiguas? Las eucariotas, eubacterias, cianobacterias, arqueobacterias unicelulares. Las arqueobacterias.
arqueobacterias. Correcto, las arqueobacterias. 9. Es una bacteria eubacteria. A ver. Arqueobacteria. Clostridium tetani. Yogur. Sea, maíz. O cianobacterias. Dentro de las eubacterias, ¿quién está clasificada? A ver. Las cianobacterias. Correcto, las cianobacterias. 10. Es una eubacteria que realiza fotosíntesis. ¿Cómo se llamaba esa que realiza a esa eubacteria que realiza fotosíntesis? Correcto, la cianobacteria. Sigo practicando. Número 1. Científico que clasificó a los seres vivos en 3 dominios. A ver, Robert Hooke, Aristóteles, Louis Pasteur, Darwin o Carlos Woese. Correcto, Carlos Woese. 3. Son bacterias que viven en lugares extremos. Pueden estar en las aguas termales, pueden estar en el fondo de los pozos petroleros. ¿Cómo se llamaban estas bacterias? ¿No? Que pueden vivir en lugares muy extremos. Correcto, las más primitivas, ¿no? Las arqueobacterias. 3. Las arqueobacterias pueden vivir en cataratas, aguas minerales, guiseras, ojo humano, tronco de los árboles. ¿Dónde pueden vivir estas arqueobacterias? Correcto, en las aguas termales, que pueden estar a muy altas temperaturas, ¿no? Seguimos. Pregunta número 4. ¿Las eubacterias son perjudiciales cuando producen alimentos, producen minerales, producen enfermedades, producen yogur o producen queso? ¿En cuál de estos casos las eubacterias son perjudiciales? Correcto, cuando producen enfermedades. 5. Es el nombre científico del maíz. A ver, ¿cómo se conoce al maíz a nivel mundial? Correcto, sea maíz, ¿no es cierto? Es el nombre científico del maíz. 6. Es la categoría taxonómica inferior de todas. ¿En qué termina? ¿Cuál es la más chiquitita? Correcto, la especie. Y el más grande, el dominio. 7. Es la categoría taxonómica que está entre dominio y filum. A ver, ¿cómo se llama ahí? Teníamos ahí los nombres de las categorías y el que está entre el dominio y el filum, ¿cuál es? El reino. El reino se encuentra entre el dominio y el filum. 8. Es la categoría taxonómica superior. ¿Cuál de todas es la más grande? La que es superior. Correcto, el dominio. 9. Son los dominios vivientes. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos dominios había? 3, ¿no es cierto? Según Carlos Woese. ¿Y estos dominios cuáles eran? Correcto, la arqueobacteria, la cianobacteria y las células o las eucariotas. Entonces la respuesta es la D. 10. Las arqueobacterias y eubacterias son seres pluricelulares, aplanadas, redondas, anucleadas,
o unicelulares? ¿Mm? ¿Qué dicen? Muy bien, son unicelulares. Ya está. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos trabajado un tema muy importante, muy interesante, que nos va a ayudar a entender cómo se ha realizado la clasificación de los animales, ¿no? Y poder también identificar cuáles son sus nombres, de qué manera se utilizan esos nombres, ¿no? De binomiales. Muy bien. Entonces me van a contestar ustedes qué es la taxonomía y cuáles son las categorías taxonómicas para poder clasificar a un ser vivo. ¿Quién es Carlos Linneo? Dibújanlo, por favor. Realiza las categorías taxonómicas del gato. Dibujas al gato y pasas. ¿Cuáles son las categorías? ¿Ya? Muy bien, queridos estudiantes. Gracias por la atención prestada a la sesión del día de hoy. Me despedimos de ustedes sin antes reiterarles, por favor, las precauciones que debemos tener para no contagiarnos con este virus. No se olviden de lavarse las manos cada 20 minutos con jabón y si estoy en la calle, usar alcohol, pero no debo desprenderme de mi mascarilla. Muy bien, que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.